Cada día con el sol renacen nuevos tiempos, nuevas oportunidades de alcanzar el cielo, para liberarnos de lo que nos tiene presos y empezar a caminar hacia el destino nuestro. Creo en un Dios que nos renueva, que borra el pasado y nos entrega la fuerza de sus sueños y todos sus anhelos para cruzar los valles y montañas, escalar. La fuerza de sus sueños que desvanece el miedo para el futuro ver y con certeza vislumbrar que lo mejor vendrá. Cada día con la luna se muere lo viejo, el bullicio y los afanes se han quedado lejos. Hay que despojarnos de lo antaño y de su peso, y confiados recibir su yugo que es ligero. Creo en un Dios que nos renueva, que borra el pasado, nos entrega la fuerza de sus sueños y todos sus anhelos para cruzar los valles y montañas, escalar. La fuerza de sus sueños que desvanece el miedo para el futuro ver y con certeza vislumbrar que lo mejor vendrá. Lo mejor vendrá. Así es, chicos hermosos. Cada día debemos amanecer esperando que ese nuevo día sea el mejor día de nuestra vida. Hoy platicando con una amiga, felicitándola, como los felicito a todos por ser el Día de la Amistad en este día. Y bueno, platicando con ella decía cómo la humanidad estamos acostumbrados a hablar en postura negativa. Todo decir, si llegaste tarde, sigue llegando tarde. Si te hizo falta algo y se te olvidó como siempre, ¿verdad? En lugar de decir, eres esforzada, eres valiente, lograrás llegar temprano. No te preocupes por lo que olvidaste, otro día te recordarás de ello. ¿Por qué no aprendemos a hablar en positivo? O hablar como nuestro Señor nos enseña en su palabra. Cuando el Señor miró una vez a Gedeón, Gedeón era un joven y era cobarde. Y sin embargo el Señor le dijo, hombre esforzado y valiente. Veámonos con fe, veámonos como el Señor nos ve. Y esa es la enseñanza que Él nos ha dejado en toda su palabra. Él siempre ve lo bueno, lo santo, lo recto y lo correcto. ¿Y cómo vamos a llegar a ser? Conforme a su Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor. Y bueno, pues comenzamos otra historia de la Biblia, es más, 2 historias. Vamos a ver en este video número 89. Hoy vamos a ver a una pareja que se llama Aquila y Priscila, y también a otra persona que se llama Eunice. Y bueno, casi todos admiramos o respetamos a alguna persona que ha sido influencia sobre nosotros mediante su vida santa. Aquila y Priscila probablemente se sentían así con respecto al apóstol Pablo, con quien trabajaron en la fabricación de tiendas y en la evangelización en el mundo antiguo. En este video estudiaremos hoy su historia. Aquila y Priscila siempre se les menciona juntos en la Biblia. Trabajar juntos como marido y mujer lo hacía esta pareja
que nos resulta posible para mucha gente, no resulta posible para mucha gente. No obstante, aun cuando sus trabajos les parecen físicamente duros, las horas de trabajo separados, las parejas pueden estar unidas espiritualmente. Vemos en esta historia de Aquila y Priscila esto, y lo cuenta el libro de los Hechos, el capítulo 18, versículo del 1 al 3. Dice así: Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto cuanto el gobernante Claudio había mandado que todos los judíos salieran de Roma, y él fue uno de ellos. Y como era del mismo oficio que Pablo, se quedó con ellos, más bien, sí, que Pablo se quedó con ellos a trabajar juntos haciendo tiendas. Una tienda de campaña es una tienda, pues, que se usa mucho allá, ¿verdad? En el oriente, allá donde hace muchísimo calor por el desierto y sobre todo cuando viajan extensiones de tierra, sobre todo en aquella época, ¿verdad? Que no había tantos carreteras ni caminos. Entonces llevaban esas tiendas para poder construirlas y poder habitar en ellas. La Biblia no nos dice cómo o cuándo Aquila y Priscila conocieron al Señor. Quizás ya ellos conocían al Señor cuando Pablo los vino a visitar, o quizás Pablo los condujo a que aceptaran a Jesucristo como su Salvador. Pero esta pareja estaba muy unida en su amor del uno por el otro, como también para con el Señor a quien servían. Dios obró a través de Aquila y Priscila para proveerle compañía al apóstol Pablo, pero no solamente le ofrecieron compañerismo, también le ayudaron materialmente a Pablo a darle alojamiento en su hogar. A través de los versículos leídos nos enteramos que Aquila y Priscila eran fabricantes de tiendas. No solo estaban unidos en matrimonio y en el amor por el Señor Jesucristo, sino que también tenían el mismo oficio, compartían los deberes de la tienda y manejaban juntos su negocio. El oficio de Pablo era el de fabricante de tiendas. Más adelante en Hechos capítulo 18, leemos que Pablo se quedó con Aquila y Priscila al menos una parte de los 18 meses que duró en Corinto. A través de otras referencias en la Biblia nos enteramos que a veces Pablo hacía tiendas para ganarse algún dinero para su sustento diario, cuando Pablo no estaba predicando o enseñando. Los tres deben de haber conversado mucho acerca de su oficio y de su amor por el Señor. Mientras Pablo vivía en la casa de Aquila y Priscila, podemos imaginar que escuchaban sus enseñanzas y observaban su vida. Aprendían de su ejemplo y oraban por él y con él. Aquila y Priscila se beneficiaron mucho que su servicio unido y su abierta hospitalidad para con un siervo del Señor. Continuando en el capítulo 18, leemos que cuando Pablo dejó Corinto, se llevó a Aquila y a Priscila con él. Pablo dejó a la pareja trabajando en Éfeso, mientras él siguió su viaje solo. Después de todo el entrenamiento que Aquila y Priscila recibieron de Pablo, estuvieron capacitados para servir a Dios, ayudando a un hombre llamado Apolos. Esto está en Hechos capítulo 18, versículo del 24 al 26, que nos dice así. Llegó entonces a Éfesos un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente todo lo concerniente al Señor,
aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino del Señor. Hay una lección muy importante que podemos aprender de estos versículos. Aquila y Priscila escucharon a Apolos sin juzgarlo. Ellos sabían que lo que Apolos estaba enseñando era correcto, aun cuando fuese insuficiente para hacer la verdad completa del Evangelio. Aún así, no le criticaron públicamente. La Biblia dice que Aquila y Priscila le llamaron aparte y que le expusieron más exactamente el camino del Señor. Cuando Pablo escribió Primera de Corintios, Apolos era tan conocido que le mencionaban su nombre junto a los al nombre de Pablo y de Pedro, como uno cuya enseñanza era tenida en alta consideración por parte de los corintios. Las divisiones entre los corintios tenían que ver con determinados maestros. Entonces Pablo tuvo que corregir a la gente. Primera de Corintios capítulo 3 versículo 4 al 8 nos dice que diciendo que el error radicaba en aquellos que se apartaban de sus hermanos basados en las enseñanzas de cierto hombre, ya fuera este Pedro o Apolos o Pablo. Y dijo, lo importante no es el maestro, sino el contenido de la enseñanza que da. Apolos le debía mucho a Aquila y a Priscila por haberle explicado el camino de Dios. Notemos cómo Dios usa a la gente para su servicio. No todos tienen que ser un Pablo o un Apolos, pero Dios nos puede usar para ayudar a alguien a hacer un grande favor. Esos humildes fabricantes de tiendas, Aquila y Priscila, enriquecieron grandemente el ministerio de Apolos, a quien Dios usó poderosamente en la iglesia primitiva. No leemos mucho más acerca de Aquila y de Priscila, pero en el libro de Romanos capítulo 16, versículo 3 al 5, Pablo echa otro vistazo a sus vidas y mandó saludos a Priscila y Aquila, recordando que fueron colaboradores con él en Cristo Jesús y que expusieron sus vidas por Pablo. Pablo no solo se olvidó de sus amigos. Pablo sabía que Aquila y Priscila arriesgaron su vida por él y por el bien del Evangelio. En aquellos tiempos era casi imposible edificar iglesias debido a la pobreza y a la persecución de los cristianos. Así que los cristianos se reunían en hogares. Uno de los riesgos que asumían Aquila y Priscila fue tener una iglesia en su casa. Y una vez más los vemos a la pareja unida, y esta vez en cuanto al uso de su hogar. Pensamientos finales. ¿Qué hemos aprendido de Aquila y de Priscila hoy? En primer lugar, que solo debemos de buscar reconocimiento de Dios por nuestro servicio a Él y no importando el de los hombres. No importa ser de nombres importantes de la iglesia. Lo que sí importa es ser fieles en hacer nuestra parte, ayudando así al cuerpo de Jesucristo a crecer cada día más fuerte. Otra lección que podemos aprender es con respecto a su matrimonio. Ellos eran unidos en su trabajo y su hospitalidad, su servicio y su estudio de las Escrituras. Esto no significa que una mujer casada que tenga habilidad para los negocios u otra capacidad o profesión no deba de usar sus condiciones. Un marido verdaderamente unido a su mujer querrá que ella use de lo mejor modo sus dones que Dios le dio.
al animarla, al orar por ella, apoyarla y reconocerla públicamente por sus buenas obras. También puede construir un solo espíritu en ella. Esta historia es acerca también de una pareja casada y el ejemplo que nos da. Pero esto no significa que una madre soltera o una profesional soltera no puedan tener un sentido de realización en su trabajo si aplican estas palabras de advertencia para estos tiempos en que tantos hogares se rompen y hay tantos celos y envidia entre los matrimonios respecto al grado de atención del uno por el otro. Algunas mujeres casadas sienten que deben de tener su propio trabajo, su propio reconocimiento y un sentido de realización viene de hacer la voluntad de Dios y no de ir cada uno por un camino diferente al otro. Esta pareja nos enseña que se puede mantener juntos, codo a codo, tanto en su trabajo como en el ministerio, que ambos servían a Dios. Si usted está casado o casada y se ha identificado en conflictos con su cónyuge por pecado de orgullo, de celos, de envidia o de independencia el uno del otro, por favor pida con todo su corazón a Dios que doblegue su espíritu. Nuestras iglesias serían más fuertes si todos los matrimonios cristianos fueran tan unidos como el de Priscila y Aquila. Y bueno, pues ahora veremos otra interesante historia, la historia de Eunice. La Biblia enseña claramente que los padres tienen la responsabilidad de instruir a sus hijos en el temor del Señor y también en su corrección. En este capítulo veremos, o más bien vamos a estudiar un hogar que llevó a cabo esa tarea de una manera destacable. La señora de este hogar se llamaba Eunice, junto a su madre Loida. Se les menciona varias veces en la Biblia y siempre se les menciona juntas, porque a lo mejor vivían juntas. El niño que vivía en esta casa era el hijo de Eunice, llamado Timoteo. Al estudiar la vida del hogar de Timoteo y ver cómo fue criado piadosamente a Dios, no hay que pedirle a Dios que nos ayude a ser una influencia positiva sobre la vida de los niños que están a nuestro alrededor. Eunice es un nombre griego que significa feliz o buena victoria. Aunque Eunice tenía nombre griego, pertenecía a la familia del pueblo de Judá y amaba mucho al Señor. Su esposo era griego. Esto lo leemos en Hechos capítulo 16, versículo del 1 al 3. La Biblia no nos dice el nombre del esposo de Eunice. Es probable que hubiera muerto y por ser viuda, Eunice tal vez para esto no lo nombre. En ese caso, Eunice estaba criando sola a su hijo. Por otro lado, era sabido que el padre de Timoteo era griego, y si estaba vivo, el hogar de Eunice pudo haber estado dividido por un esposo no creyente en Dios y una esposa que desde niña le inculcaron el conocimiento de Dios. Esto nos enseña que aun cuando un hogar, el padre no sea cristiano y la mujer sí, aún así se puede criar hijos saludables en la fe del Evangelio de Jesucristo. De todos modos, esta historia nos muestra que Eunice y su madre compartían la importante tarea de educar cuidadosamente y con sabiduría al joven Timoteo. Cualquiera que haya sido la situación familiar, lo que la Biblia destaca es la educación que recibió Timoteo, el hijo, su madre Eunice
y su abuela Loida constituyen uno de los tríos más fuertes provenientes de la línea materna de cualquier familia en el Nuevo Testamento. En 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 5, se nos da una clave acerca del carácter de Eunice. Dice la Escritura, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, le dijo Pablo a Timoteo. Estoy seguro que también en ti la tienes. Esto es lo que dijo Pablo a Timoteo. Este pasaje refleja lo bien que Eunice le inculcó a Timoteo las cualidades que agradaban a Dios. Dios bendijo a Eunice usando a su hijo en su obra. Y no hay cosa más grande para los padres que ver a sus hijos siguiendo y sirviendo a Dios. Pablo se dirige al hijo de Eunice llamándolo amado hijo. 2 de Timoteo capítulo 1, 2 dice, esto es porque Pablo dirigió a Timoteo al Señor y después lo llevó consigo como compañero evangelista y posteriormente lo dejó como pastor en la iglesia de Éfeso, debido a que Pablo lo llevó consigo desde que era un jovencito. A Timoteo se le asociaba con el apóstol Pablo más que a cualquier otro de los acompañantes que él tuvo. Eunice había enseñado a su hijo en ser diligente, servicial, y esto ayudó a sus responsabilidades que ahora ejercía con el apóstol Pablo. Con esto aprendemos que el respeto y el ser diligente son valores que a nuestros hijos le pueden dar muchas oportunidades en la vida. Les abrirán puertas, incluso para un servicio más excelente en donde quiera que Dios los ponga. Cuando Timoteo dejó el hogar para ir a trabajar para Dios con Pablo, debió de haber sido un día triste, pero a la vez feliz para toda la familia. Esta historia me hace recordar otra historia de la Biblia, la historia de Ana, quien también preparó a su hijo para servicio al templo. Ana dedicó a su hijo al Señor para que le sirviera. Y Eunice y Loida, de seguro, por ser judías, conocían la escritura de Proverbios 23, 24 y 25 que dice, mucho se alegrará el padre del justo, y el que engendra sabio se gozará en él. Alégrense tú, padre, y tu madre, y gócese la que te dio a luz. En 2 de Timoteo capítulo 3, 10 y 13 al 15 nos muestra una carta escrita casi al final de su vida. Pablo emite un destacado recuerdo de la madre y la abuela de Timoteo. Este pasaje nos informa qué clase de preparación recibió Timoteo de Eunice y de Loida, y dice así, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Esto nos enseña que si conocemos las escrituras, que es la Biblia actualmente, también podemos llegar a ser sabios para que la salvación por la fe que se nos desarrolla en el Señor Jesucristo y por su obra de redención. Podemos aprender muchas lecciones de Eunice y su forma de educar a su hijo. Uno es el valor que tiene en la vida de los niños recibir una enseñanza cristiana positiva en su hogar. En el libro de Proverbios nos da varios textos que se refieren a educar a los niños
en el camino de Dios desde que son pequeños. Por ejemplo, Proverbios 22:6, Proverbios 13:24, Proverbios 3, versículo 11 y 12. Toma mucho tiempo y esfuerzo enseñar a los niños, y también requiere una sabiduría especial que solo proviene de Dios. Las madres y las maestras deben hacer que su tarea sea prioritaria, asegurándose que ninguna otra cosa tome su lugar. Otra verdad que debemos aprender es que Eunice educó a Timoteo haciéndole conocer sus creencias. No fue la fe de ella la que salvó a Timoteo. Timoteo tuvo que poner él mismo su confianza en Jesucristo para su salvación. Tuvo que tener una relación personal con Dios a través de estudiar las Escrituras para desarrollar su propia fe y así creer que Jesucristo vino para librarlo de las consecuencias de sus pecados, que es la muerte eterna. Esto es muy importante. Nadie nos salvamos por la fe de otras personas, aunque sean nuestros padres. Los padres debemos de guiar a nuestros hijos hasta el punto que comprendan su propia fe y la necesidad que todo ser humano tiene de ser salvado de la muerte y condenación eterna por sus pecados. Después que los niños hayan puesto su fe en el Señor Jesucristo, como lo pide Dios a través de la Biblia, sus padres deben de ayudarlos a mantener y ejercitar su fe para que crezca y así confíen y creen en el Señor y en todo lo que Él nos enseña y pide. Ya sea que usted sea madre, abuela, tía o maestra, pídale a Dios que le ayude a ser la clase de ejemplo e influencia que guiará al niño hacia el conocimiento de Dios. Oremos. Gracias, Padre, porque con estas historias en la Biblia estamos aprendiendo mucho de ti, de cómo piensas, de cómo es tu carácter, de cómo tú eres y qué es lo que quieres de nosotros, qué es lo que quieres desarrollar en nuestro ser. También gracias por las personas que se toman el tiempo de ver estos videos hasta el final. Por favor, ayúdalos a comprender lo que tú personalmente quieres que ellos comprendan. Te lo pido en el precioso nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y bueno, pues no me puedo despedir sin antes, ya saben, invitar a las personas nuevas que nunca le han entregado la vida a Jesucristo nuestro Señor. De hecho, por eso hago estos videos, para que conozcamos juntos toda la Biblia y también para que las personas que no han entregado su vida a Cristo tengan esa gran oportunidad. Porque, ¿para qué nacemos en esta tierra? Nacemos para conocer a Dios, adorar a Dios y servir a Dios. Ese es el propósito principal de este nacimiento en esta tierra. Y de ahí, pues al conocerlo, para que Él nos salve. Por eso vino su Hijo amado Jesucristo. Y una vez creyendo nosotros eso, el Señor nos toma y nos puede hacer unas nuevas criaturas para Él. Y así llevarnos en un futuro, cuando nosotros muramos, llevarnos con Él al cielo. Y bueno, pues todo aquel que quiera entregarle la vida a Cristo, por favor, haga esta oración conmigo. Dígale así: Señor Jesús, en esta hora yo creo que tú viniste a esta tierra por mí. Yo creo que en la cruz del Calvario tú llevaste todos mis pecados y que por tu llaga yo fui curado. Yo creo que resucitaste al tercer día y como tú resucitaste, también yo resucitaré cuando muera. Señor, perdóname todos mis pecados
y te pido que me salves y me lleves a vivir contigo para siempre. También te pido que me des de tu Espíritu Santo para que me guíe, para que me enseñe y para que me cuide en esta vida hasta que llegue allá contigo al cielo. Te lo pido todo esto en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Si hizo esta oración con fe, creyendo que de verdad Jesucristo murió en la cruz del Calvario por usted, le felicito. Y también le pido de favor que si tiene una Biblia en casa la comience a leer para que vaya conociendo a Dios. Mi recomendación sería que comenzara por el Evangelio de San Juan, pero en realidad toda la Biblia es buena y puede leerla como usted guste. Lo importante es que la lea porque es como un alimento espiritual que va a necesitar usted para crecer saludablemente. Y bueno, más adelante, si usted pudiera ir a una congregación cristiana, ahí le podrían ayudar a crecer y también a cuidarlo y a ayudar a que resolver, no sé, todas las dudas que usted vaya teniendo en su caminar, en este camino de Cristo. Y por mi parte ha sido todo. Espero que les haya gustado estos videos y que pudieran haber aprendido mucho. Que Dios los bendiga y si Dios quiere, les hablaré luego. Hasta pronto.